tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia, un podcast dedicado a aprender sobre la vida diaria de los profesionistas, y estaremos tocando temas como las entrevistas de trabajo, habilidades necesarias para tener éxito en la profesión, comparativos de sueldo y muchas otras cosas más. Así que los invitamos a que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de toda la información. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es Rosana Quiñones, tiene 2 años de experiencia en el área de contabilidad, ha trabajado en despachos y actualmente labora como auditora de contabilidad en la industria maquiladora. Es egresada como contador público del Tecnológico de Ciudad Juárez y tiene una especialidad en gerencia financiera y gestión de costos. Así que sin más, pues bienvenida Rosana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy feliz por estar aquí. Qué bueno, es un placer tenerte con nosotros. A continuación tenemos el dato histórico. Y el dato histórico que les traje el día de hoy habla sobre el primer registro contable. Este registro fue hecho en 1494 por el monje italiano Luca Pacioli. Él escribió en su libro Summa de aritmética geométrica, Proportioni y Proportionalita, el método de contabilidad de partida doble, que es el que se utiliza en la actualidad. Y de esa manera se convirtió en el padre de la contabilidad. ¿Qué es para ti ser contador? Pues es manejar las finanzas de las empresas, de las maquilas, el ver los números que están haciendo, puedes llegar a ver los fraudes. Entonces pues siento que la contabilidad pues es como muy transparente hacia las finanzas de las demás empresas. Como una radiografía de las empresas, sí, ¿no? Que al final del día tú los puedes ver muy sanos por encima y luego al momento pero de por hacer la atrás radiografía puede cambiar todo. Oye, y también tienes acceso a información muy delicada, ¿no? Pues la verdad sí, porque hay veces de que te enteras de algo y muchas veces dices es que no lo puedo hablar nomás que con estas personas, y hay veces que entre amigos de que yo también soy contador y lo empiezas a platicar y luego no puedo decir esto, o sea, aunque sean entre contadores, sí tienes que tener tu información. Si nos pudieras contar cómo es un día normal en tu carrera. Pues yo ahorita que estoy en un despacho de auditoría, se puede decir que tengo un poquito de todo. Trabajo en home office, pero también puedo ir a la oficina en algunas ocasiones. Y cuando son auditorías por fuera, pues normalmente me mandan a Chihuahua. Entonces, por ejemplo, si estoy en home office se prende la computadora, se ven los correos que quedaron pues pendientes, darle seguimiento a la información que se le solicitó al cliente, verificar que subieron y que no subieron. Y pues ir ahora sí que si se cargó información, recalcular esa información y verificarla. Y cuando son las auditorías por fuera de una maquiladora, a mí me ha tocado por ejemplo ir a Chihuahua. Ahí es pues de que te levantas, llegas a la maquiladora, les pides por ejemplo su inventario, el que se va a realizar, se le sacan unas muestras, se le solicita a la compañía que te apoya durante el inventario, ya que no te pueden dejar sola. Una vez que terminas de contar, tienes que ser muy observador en cómo está el material, si está cuidado, si no está pues polveado, si está acomodado en los racks que deberían de ir. Una vez de eso, se documenta la información y se le da a la empresa, a las personas que te acompañaron, que te lo firmen como de que están de acuerdo con las observaciones que se dieron. Y ya una vez pues ya pues de regreso a Juárez. Oye, ¿y qué tanto se utiliza? Ahorita hablaste sobre correos electrónicos y descargar información y demás. Obviamente, pues en la parte de contabilidad se ha ido modernizando muchísimo, ¿no? La parte de que hoy pues todo a lo mejor es electrónico, pero ¿qué tanto te toca todavía ver libros contables? ¿No te ha tocado? Fíjate que no me ha tocado, pero nuestra socia, ella sí nos platica de que ella le tocaba cargar unos librotes y luego que con plumones rojos y que iban con el cliente con todas las facturas. Y así a mí ya no me tocó, o sea, yo nomás llevo mi computadora y ya llegué y ya me voy con mi computadora a todos lados. ¿Cuál fue la carrera que querías estudiar? Sería maestra. Cuando era niña, yo y mi hermana jugábamos a la escuelita y yo era la maestra siempre. Entonces era de que, alumnos, pónganse a hacer esto, y luego sentábamos a nuestros peluches y mi hermana. Aparte de que mi abuelita era maestra, entonces por eso yo creo que me fui por ahí. ¿Querías ser maestra como de primaria? De kinder. ¿Y por qué al final no te animaste? Yo estaba muy indecisa y no sabía qué quería estudiar, y yo le decía a mamá, pues quiero estudiar para pedagogía. Mi mamá, sí, con gusto, tú hazlo, si es lo que te gusta, pues está muy bien. Pero después soy una persona que no está conforme como con su opinión, entonces siempre ando preguntándole a los demás, oye, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Entonces 2 personas me dijeron de que no, es que esa carrera no te conviene porque no te van a pagar bien y que vas a batallar y que no sé qué.
Y yo, bueno, está bien. Entonces me puse a investigar y yo tenía muy poquito tiempo porque mi mamá no me iba a dar chance de que no entres a la escuela. O sea, tenías que entrar a lo que sea. Entonces dije, pues no me gusta la teoría y dije algo con números. Dije, pues contabilidad. Aunque yo nunca en mi vida había visto nada de contabilidad, no tengo, creo que a mi alrededor alguien que sea contador. Entonces dije, pues me voy a arriesgar a ver qué pasa. De hecho, el podcast comenzó en una plática que yo tuve con mi hija. Ahí donde trabajábamos, hicieron el día de ingeniero por un día. Invitaron a muchachos de los últimos semestres de prepa, pues porque obviamente están a punto de empezar a cursar su carrera, ¿no? Y de elegir, sobre todo, es la parte más importante, ¿no? Elegir qué. Justo yo le platicaba a mi hijo, le digo, oye, tú, antes de ir, ¿realmente sabías que se hacía esto? O sea, ¿te imaginabas, pues, qué se hace, no? Dice, la verdad, no. Entonces yo le decía, ¿crees que realmente sería útil, verdad, que a lo mejor los muchachos tuvieran acceso a este tipo de información previamente? Sí, pues para saber a qué se están metiendo, porque una cosa es lo que te dice el papel, pero realmente en el día a día, pues, puede ser muy distante de eso. Sí, realmente. muy diferente. Si nosotros, por ejemplo, en el podcast hemos tocado temas de ingeniería, que pues a lo mejor la gente espera que en ingeniería todos los días estás haciendo o circuitos o estás haciendo pruebas en laboratorios, ¿no? Y sin embargo un chorro de áreas de ingeniería que no hacen nada de eso, es bastante administrativo. Supongo que en las demás carreras también hay sus variantes, ¿no? Sí, de entonces hecho, sí. Creo que es bien importante que tuvieras a lo mejor esa información desde antes. Sí, porque incluso cuando yo iba a salir del bachi, sí nos dijeron que los vamos a llevar a las escuelas a ver qué carrera quieren. Pero así como que, ¿quién quiere contabilidad? Y luego, tú o tú. Pero no te decían qué hacías. Y yo así como que, ¿y a dónde me voy? Y entonces yo seguía a mis amigas como que, pues me voy con ellas. Pero ya a la hora de tomar la decisión es como que, ay Dios, ¿y ahora qué? O sea, ahora sí es de verdad. Yo creo que las prácticas son una muy buena herramienta para conocer qué se hace. Lamentablemente se hacen ya casi al final. Sí. A lo mejor sería bueno también empezar a hacer algo pues en los primeros semestres, para cuando tú estás en el tronco común. Sí, eso y es sí. un momento para a lo mejor cambiar. Desviarte, ¿no? Si no te gusta. sí, la verdad sí. La primera vez que una amiga me habló y me dijo, oye, están contratando para auxiliar contable, ¿te quieres venir a trabajar aquí? Y yo, pues sí, está bien. Y los primeros días pues sí eran medio amables, pero ya con el tiempo empezó todo el trabajo muy pesado y era de que, ¿a poco no sabes esto? Y luego yo iba en segundo semestre y yo todavía no tenía ni mucho conocimiento. Empezaron como que los problemas muy pesados a darme de más trabajo y luego preguntaba las cosas y luego era así como que, pues ya te lo expliqué. Entonces, pues para mí era muy difícil y yo me acuerdo que llegaba con mi mamá y le dije, es que ya no quiero trabajar, mamá, ahí no me gusta y no sé qué. Y mi mamá, tienes que echarle ganas, no te dejes vencer. Bueno, está bien. Hasta que dije, no, o sea, ya es demasiado porque fue mucha la presión que me dieron. Yo salía de la escuela a la 1, a las 2 yo tenía que estar ahí. Y luego salía a las 6 y luego pues la tarea y luego al siguiente día lo mismo. Entonces decía, no, o sea, no puedo con tanto. Decidí salirme mejor de ir de trabajar. Entonces otra amiga me dice, oye Ros, vamos a un despacho. Pues pues nunca he trabajado en un despacho. Pues bueno, en el primer despacho en el que estuve, entré una temporada muy alta, en la que había demasiado trabajo, pero las personas eran muy competitivas. El ser nueva, el ser temporada alta, había demasiado estrés, demasiado trabajo y era muy tenso todo. Entonces yo decía, o sea, quiero aprender, pero aquí no puedo porque no se toman el tiempo para decirme, oye, aquí se sube la información, o sea, nomás era de que vas a hacer esto y ya. Pasé un mes y seguían las cosas igual, o sea, así al grado de que yo me acuerdo que hasta me dejaban trabajo y yo me iba a ir hasta las 9 de la noche. Entonces decidí renunciar, empecé a trabajar en un banco, en el cual pues me gustó mucho, aprendí muchas cosas, pero vi que no iba por mi carrera. Entonces, cuando yo estuve en el despacho, aparte de eso, en la escuela yo tuve clases de auditoría y a mí me gustaba y decía, pues puedo volverlo a intentar, ¿por qué no? Entonces, esta amiga que me jaló el primer despacho se había cambiado a este nuevo despacho en el que estoy y me dijo, Rosa, aquí está mejor, está más light, la verdad es que pues aquí sí hay tiempo para enseñarte, somos menos, pero pues como tú veas, y yo dije, bueno, pues está bien, pues otra oportunidad, ¿por qué no? Entonces hasta ahorita sigo en este despacho, ya voy para 1 año, 7 meses más o menos.
La verdad estoy muy contenta porque he aprendido de todas las áreas, me he dado cuenta que el área que más me gusta es nóminas, aparte que veo cuentas por pagar, veo impuestos, veo pues ahora sí que un poquito de todo y más que nada pues me gusta también ir a las auditorías a conocer las maquiladoras, que yo en lo personal nunca había entrado a una maquiladora, no me imaginaba cómo era por dentro. También he conocido a muchas personas de las maquiladoras, ahora sí que los contadores, los contralores. Me he envuelto más como en ese ambiente y digo, ahora sí es lo que me gusta realmente. Sí, estoy muy, muy bien ahí. Tocaste un par de temas que se me hacen muy padres. Uno, pues la parte de que te pasaban un montón de trabajo. Yo creo que es bien común, y es importante que lo mencionemos aquí, es bien común que las empresas contratan estudiantes porque no pueden solventar a alguien graduado y le dan el trabajo a alguien graduado. Eso no está bien. Parte del objetivo de que los muchachos dan a las empresas es justamente que las empresas tengan el tiempo, la paciencia de enseñarles, porque para eso están yendo los muchachos, ¿verdad? Ahora tú entraste a trabajar también, mencionaste creo que en segundo semestre, ¿no? Sí. Entonces, si yo no mal recuerdo, la escuela se va adecuando justamente a darte manera de que trabajes a los últimos semestres, donde los horarios se van a la tarde. Van cambiando, ajá. Pero en los primeros no, o sea, los primeros está bien difícil porque realmente es bien poco flexible en la mayoría de las escuelas, porque la mayoría no esperan que trabajes. Sí, de hecho. Digo, hubiera sido ideal que tuvieran un poquito más de accesibilidad. De accesibilidad. Sí, eso sí. Y tocaste otro tema muy interesante sobre la parte de que llegaste en el momento del estrés, el momento donde ellos estaban en tensión alta. Algo bien importante, y eso creo que lo tocó un poquito José Luis en el podcast de Substance of Concern, cuando habló un poquito sobre su rol como team leader. Cuando tú estás a cargo de un grupo, es bien importante entender que tu estado de ánimo se va a hacer cascada a las personas que están contigo. Sí. Y yo te aseguro que a lo mejor tú no ibas estresada, pero salías, te aseguro que salías bien mal. Y es porque absorben todo eso. Entonces es bien importante que se marque esa línea. Sin embargo, eso se da porque la gente que los van promoviendo no necesariamente los promueven por las habilidades. Los promueven por antigüedad, los promueven pues porque son el que más trabaja y demás, pero no necesariamente son las habilidades del líder. Pues muy padre tu experiencia, y al final del día pues cierras con broche de oro porque hablas sobre el darle otro enfoque a la misma carrera. Justo tú lo hiciste, ¿no? Bueno, a ver, pues qué me gustaba de la carrera, ¿no? Bueno, pues qué clases me gustaron. Y haber hecho ese análisis y ese estudio, yo creo que fue algo muy padre, porque justo te llevó al área que te gusta y que es donde ahorita te está yendo muy bien. Sí, eso sí, porque realmente cuando yo veía contabilidad, yo decía, no, es que aquí no entiendo ni pe ni pa, o sea, yo decía, no, aquí no, de plano no. Y en cambio con la auditoría, pues es revisar lo que ya hicieron contablemente. Entonces es más fácil porque ya te basas en las políticas que tienen, en lo que maneja la empresa, ya no es como que, ¿dónde tengo que meter esto? ¿Cómo lo tenía que calcular? O sea, ya no era necesario. Ahorita que tú estás trabajando ahí como auditora, en esa área, ¿qué oportunidades hay de crecimiento? Pues principalmente como es un despacho, la verdad siento que el crecimiento es más el conocimiento que te da. Siento que te ayuda a darte a conocer en las maquiladoras para un futuro, y puedes entrar, por ejemplo, a una maquiladora como auditor interno y ya nomás eres auditora de ahí. En caso de un despacho, eres auditora de, no sé, 10 compañías y auditas 10, y es un poco más bajo el salario de un despacho a cuando ya entres a una maquiladora. Entonces te das a conocer con las maquiladoras, ven cómo trabajas, el comunicarte, el cómo vas, como todo eso. Entonces hay veces que las mismas maquiladoras te llegan a jalar para que tú vayas creciendo ahí. Oye, pero aclárame una duda. Según yo, había una política donde no podías trabajar en las empresas que auditabas, ¿no? Pues te dan tiempo y dependiendo del puesto en el que estés. Por ejemplo, un gerente, tengo entendido que no es como que, ya mañana me contrataron acá y ya me voy. No, creo que tienes que tener 1 o 2 años de que renuncies del despacho y luego ya, porque como tienes el conocimiento de toda la maquiladora, pues es como que, pues, ¿a qué vienes? Entonces, ahí sí no te dejan. Por ejemplo, en los de staff, en los puestos más bajitos de los despachos, creo, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún problema. Solamente pues primero tienes que renunciar al despacho y luego ya puedes firmar un contrato acá. Y en cuanto a sueldos, ahorita hablabas, por ejemplo, de que hay una diferencia, obviamente siendo auditor de un despacho, a ser auditor interno, justo a lo mejor de una maquiladora, pues hay un delta bastante interesante de sueldo, ¿verdad? Siendo el de la maquiladora a lo mejor pues el mejor. Sí.
trabajando como en un despacho, llevando contabilidad tal vez de personas físicas o personas morales, no tanto en auditoría, ¿cómo se compararía el sueldo? En el despacho es como que te pagan poquito, pero te enseñan de todo. Ya una vez que sales en la maquiladora, como ya aprendiste todo ese conocimiento en el despacho, ya sabes a qué vas, entonces tú ya sabes a cómo cotizarte y te cotizas más alto y con menos trabajo. O, por ejemplo, tengo conocidos de que ellos sí, o sea, no le trabajan para nadie, ellos son sus propios pues jefes y llevan contabilidades de las personas físicas. Entonces también sé que eso te deja pues mucho mejor salario, se podría decir, porque pues ya tú pagas o cobras conforme a las facturas. No sé si tu factura cierta cantidad, pues yo te cobro el 10% de lo que tú vayas a facturar. O así, entonces pues también por ese lado se van muchos. Y en tu caso, lo que tú quieres empezar como un proyecto personal a futuro es más contabilidad. ¿De qué sería tu despacho? Pues la verdad no he pensado como contabilidad. Me gustaría más emprender en otra cosa. Lo contable me sirve para mí llevar pues mi negocio, que aún todavía no tengo muy bien pensado qué podría hacer, pero pues me ayuda para todos los registros, para tener conocimiento, para yo llevar mi administración y todo eso. Bueno, y tienes una ventaja sobre las personas que emprenden en cuanto a saber un poquito más el manejo de Hacienda, de cómo estar reportando, los diferentes beneficios de las sociedades que existen, sí, ¿no? Eso sí. Y responsabilidades a pensar. Si tú pudieras platicarnos ahorita, por ejemplo, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has tenido en lo que llevas de tu carrera? ¿Cuál crees que haya sido? Yo creo que el comenzar, porque como bien mencionaba, yo tenía conocimiento de nada, así de que me decían que es activo y que es pasivo y yo no sé. Tenía una amiga que gracias a eso, ella me enseñó con peras y manzanas, pero siento que fue un desafío muy grande porque pude salir adelante y poder entender pues los conocimientos de la contabilidad. Y decía, bueno, pues no está tan mal, o sea, sé que me va a poder dejar en un futuro, voy a poder entenderlo ya. Pero sí, para mí fue muy, muy difícil. En el área de contabilidad y específicamente en auditoría, que es donde tú estás laborando, ¿qué tan importante es estarte manteniendo actualizado? Tienes que estarte manteniendo en cuanto a regulaciones, en cuanto a lo que se publica en el diario oficial de la Federación. ¿Qué tienes que estarte actualizando y cómo te actualizas? Pues normalmente nos dan cursos en la empresa, sobre las actualizaciones que hay de las normas. También está lo que es el colegio de contadores. En el despacho hay veces que la misma socia nos dice, oigan, va a haber este curso, hay que ir a tomarlo porque nos sirve para la actualización. También pues es las revistas de contabilidad que estén actualizadas y pues meramente las noticias también, pues o pues también las empresas, hay veces que nos dicen, oigan, pues va a cambiar esta política y tenemos que actualizarnos junto con la compañía para saber cómo se va a manejar. En esta carrera, ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes que alguien debería de tener para tener éxito y a lo mejor pues para desenvolverse de manera más fácil, ¿verdad? Pues yo creo que la paciencia, el gusto por los números principalmente, el tiempo de querer aprender, porque pues también es cuestión de querer. Si tú fueras a hacer una entrevista de trabajo a alguien que fuera a entrar como auditor, justo de contabilidad, ¿qué preguntas le haría? Principalmente la disponibilidad de tiempo, porque en un despacho contable o de auditoría en este caso, el tiempo es muy demandante cuando es temporada alta, que se entregan los fiscales y es tiempo de que te quedas hasta las 9, 10, 11 de la noche. Hay veces que en sábados, hay veces que domingos o días inhábiles que se tienen que trabajar. Si no sé, yo trabajé el 1 de mayo, tú lo puedes canjear por otro día, como que pues bueno, ya lo trabajé, pero dame chance a este otro día. Y pues te dan esa accesibilidad. En cuanto a tiempos extra, no se paga ahí. No, yo creo que va a ser muy raro el despacho que te digan, te pagamos tiempo extra, porque lo que quieren es ahorrar. ¿Cómo crees que impacta su labor pues, en las industrias, ¿no? o en el país? Yo siento que mucho, ya que son números muy transparentes. Puedes llegar a ver fraudes, pues trata uno de que no se cometan, por eso es la revisión de la auditoría. Pues, por ejemplo, las maquiladoras que están en la bolsa de valores, pues sus financiamientos se suben, entonces todo el mundo lo puede ver. Y pues, como decía, o sea, son números muy, muy transparentes de que pues todo el mundo los ve.
cuando son empresas abiertas justamente, ¿verdad? Que cotizan en la bolsa, de alguna manera se ayuda a cuidar el dinero de todos los que Sí. está invertido ahí. En cuanto a, si alguien fuera a tratar de dedicarse a esta profesión y quiere un diferenciador, ¿hay algún software o alguna cosa que tú le sugerirías que aprendiera como para llegar con esa ventaja a algún despacho o algo? Pues normalmente lo que te piden es saber Compaq, que es como un sistema de contabilidad. Desventaja mía, a mí yo nunca lo aprendí, o sea, porque en la escuela nunca me lo enseñaron. En tu profesión como auditor e incluso como contador, ¿qué riesgos legales existen? Porque obviamente si tú reportas algo que no es, pues te puedes meter en problemas con el fisco. Sí. Que obviamente el fisco pues es básicamente meterte en problemas federales, ¿no? ¿Qué riesgos legales existen, por ejemplo, ahí? Tú como auditora, de que de pronto digas, no, pues esto y no era, ¿no? O a lo mejor como contador, pues reportándole a alguien, ¿verdad? Reportas algo que a lo mejor no es. ¿Qué riesgos puede haber? Pues hasta donde yo sé ahorita, anteriormente solo te llegaba una carta de Hacienda donde era una multa y la tenías que pagar, pero ahorita ya no es una carta, ahorita ya es cárcel, por evitar eso o por modificar números. Entonces creo que sí es muy riesgoso el llegar, pues más que nada a una maquiladora y decir, no sé, tenía 100,000 pesos y nada, que tenía 50,000. Y por ejemplo, ahí donde estás, ¿cómo se previene? ¿Alguien revisa lo que haces? Sí. ¿Tienes entrenamientos previos? ¿O cómo sabes? Para, digamos, alguien nuevo, ¿no? Que de pronto llegas ahí, chido, pues a lo mejor se te fue. No es que lo querías hacer, no, de pronto, pues en ojos de novato, a lo mejor no lo viste, ¿no? Y de pronto reportas algo que no es o algo. Pues, por ejemplo, normalmente el staff es el que hace todo el trabajo, se podría decir, y luego el supervisor revisa la información que hizo el staff, y luego el gerente todavía revisa de nuevo toda la información, y por último la socia es la que ya junta todos los papeles ya modificados, ya terminados, ya con todo, y todavía ella los revisa, y una vez que ella los revisa se les manda a la maquiladora para que ellos le vuelvan a dar, se les manda como un borrador de eso, y la empresa lo revisa, lo ve, se pueden poner ajustes, oye, no estoy de acuerdo con esto, se vuelve a revisar, y ya una vez que se cierra, pues ya normalmente acá, por ejemplo, cuando se entregan los financieros, se les manda una carta donde ellos están de acuerdo y ya el despacho no se hace pues cargo de cualquier cosa errónea. Pero pues así, o sea, sí se revisan muchas veces la misma información. ¿Qué consejo les podrías dar a aquellas personas que a lo mejor les interesó la carrera, que de pronto ven que pues a lo mejor la parte de auditoría suena interesante, de pronto que puedan estar en una situación igual donde a lo mejor ya están por terminar y a lo mejor contabilidad pues no fue lo que esperaban, ¿no? A lo mejor, o sea, de pronto empezaste y luego le ibas dando así de, bueno, vamos a ver, y de pronto al cerrar no fue exactamente lo que amabas, ¿verdad? Y de pronto encuentren un área ahí en contabilidad. ¿Qué consejos les podrías dar? Pues principalmente ver qué materia es la que más te gustó o te atrapó. En mi caso pues fue la de auditoría. Lo que sí, yo me arrepiento, ¿verdad? Es de que si yo hubiera sabido desde un principio que un despacho desde los primeros semestres era muy bueno, yo hubiera entrado. Porque tengo amigos de que desde, no sé, segundo semestre, tercer semestre trabajan en el despacho y ellos ahorita ya están cotizando muy alto y están en una posición muy buena. Entonces digo, de haber yo sabido eso, o sea, yo me hubiera metido a un despacho y ahorita yo no sé, yo creo que estaría, no sé, en otro lado o así. También, por ejemplo, mi gerente me platicaba de que él empezó muy chico en la carrera en despacho y en los despachos que estuvo tuvo la oportunidad de que lo mandaran de intercambio a otros lados. Estuvo en Estados Unidos y luego no recuerdo si fuera de México también, de Estados Unidos, pero dice que fue una experiencia muy, muy padre. Y pues son facilidades porque en ese momento cuando tú estás en la escuela pues no tienes una responsabilidad como tal. Entonces también dices, es como irte de intercambio pero seguir trabajando por algo que te gusta. Entonces sí sería eso. Para resumir, digamos que es buscar de toda la carrera en qué áreas te sientes más cómodo, te gusta más, y lo más pronto que puedas, pues empezar a buscar en eso. Y principalmente yo creo que en un despacho te ayuda desde el principio porque te dan un poquito de todo. O sea,
En el despacho te enseñan lo que es el inventario, te enseñan lo que son cuentas por pagar, te enseñan nóminas, te enseñan de todo. Entonces creo que en el despacho también dices, ay, pues me gusta más, no sé, me voy por el área de nóminas, o me voy por el área de cuentas por pagar, o me gusta más nomás hacer inventarios y te vas. O sea, también eso te puede ayudar mucho porque te abre muchas ramas alrededor. Lo que decía, ¿no? Que a lo mejor no pagas tanto, pero te sirve como escuela y sobre todo como área de práctica más que nada, ¿no? A lo mejor de pronto para que vivas lo que estás viendo en la escuela. ¿Qué consejo le darías a Ros chiquita que quería ser maestra? Pues que no se hubiera dejado llevar por los consejos que le daban las demás personas y que sí hubiera estudiado eso, el ser maestra, porque creo que sí es algo que me hubiera gustado y que sí tuve la oportunidad, pero la dejé ir. Algo que yo les decía mucho a los muchachos que trabajaban conmigo, incluso pues le digo a mi hijo muchas veces es, tú tienes que considerar que las consecuencias buenas y malas de la decisión las vas a vivir tú. Sí. Entonces de pronto tú pide información, recaba, pero la decisión la tienes que tomar tú, porque tú tienes que vivir justamente lo bueno. Si te va muy bien, qué padre, pero pues te va bien a ti. Sí. Y si te va no tan bien o no estuviste tan contento, pues no es culpa del que te dé el consejo, es culpa de uno mismo. Yo creo que es importante, las personas en general, ¿verdad? Uno, pues sigan sus instintos, ¿verdad? Por algo está uno ahí, Sí. o sea, pues la verdad es que por algo te está gustando. Y dos, pues sí, obviamente consideres tu feedback, lo tomes en cuenta, pero pues sí, a lo mejor valdría la pena tal vez darle la oportunidad a lo que te gusta antes de hacerle caso a las pues sí, demás de decir sí o no. Y por el otro lado, fíjate, había un libro que yo leí que dice que cuando el alma nace, el alma es muy pura y de pronto cada consejo que tú le vas dando, cada pregunta que te hace y cada respuesta que le vas dando, tú estás hasta cierto punto corrompiendo esa alma porque ya no está pensando como él creía que eran las cosas, ya está pensando lo que tú tienes. Nuevamente es bien importante cuando uno da un consejo, considerar el peso que tienen esos consejos, sí, ¿verdad? La verdad, sí. Y no darlos nada más a la ligera, o sea, de pronto si no estás seguro, pues de pronto decir eso, ¿sabes qué? La verdad no, mejor no sé. Investiga tú, ¿no? Yo creo que aprendimos un chorro de tu experiencia en cuanto a, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Pero al final del día, si tú le buscas, lo puedes encontrar. Tú puedes encontrar exactamente la felicidad en lo que ya tienes y sobre todo lo interesante es darle los giros necesarios que sean hasta que te sientas cómodo. Y no tiene que ser un giro, a lo mejor le tienes que dar 5 o 10 giros, ¿verdad? No pero rendirse a la primera y exacto. saber que te puedes seguir superando en cualquier rama para que te des cuenta pues qué es lo que más te gusta. Sí. Pues muchísimas gracias. Yo creo que tu información y tu experiencia pues les va a servir muchísimo a todas las personas de parte de muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme también al podcast y espero pues que sí les sirva a las demás personas de que pues no es tan fácil elegir una carrera, pero puedes llegar a ser grande en lo que hayas elegido. Ahora que escuchaste la historia de Rosana en el mundo de contabilidad y cómo le dio un giro a su carrera para adaptarla a sus propios gustos, hay un video más que pudiera interesarte. Es una realidad que no todas las profesiones tienen los mejores sueldos. Sin embargo, no todo el mundo habla de ello. En el siguiente video exploraremos cómo Sofía, en el mundo de la terapia física, le dio un giro a esto para poder conseguir los ingresos que buscaba. Dale clic aquí para ver la información.